Gloria a Dios, hermano, aquí estamos. En nombre de Jesús. El Señor es bueno. Pues continuamos con la serie Definiciones. Amén. Y hoy, día de Pentecostés, pues vamos a enfocarnos en la palabra Pentecostés. Amén. Lo primero, vamos a ver Juan 16, versos 4 al 15. Juan 16, 4 al 15. Bendito sea el Señor. No lo tenga, hermanos, se pone de pie y lo leemos todos juntos. Juan, capítulo 16, versos 4 al 15. Si lo ven en su Biblia, diga la obra del Espíritu Santo. Amén. Y eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Amén. Dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora que voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito seas tú, Señor, que bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor. Y más importante, nos ayude a ponerla en obra en nuestra vida, Señor, para que todos puedan ver claramente que tú eres nuestro Salvador y que tú quieres ser el Salvador de toda carne, Señor. Que todos procedan al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Pentecostés, la palabra pente, ya sabe que pente, ¿verdad? Viene de 5 o 50, en este caso pente. La palabra Pentecostés, más bien, no es necesariamente una palabra hebrea, más bien es una palabra griega que fue asumida, insertada en el vernáculo de esos días. ¿Cómo pasa hoy? Thanksgiving. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que sea una palabra oficial en español, pero tú no sabes lo que es Thanksgiving. Acción de gracia, pero ¿qué es acción de gracia? Pues Thanksgiving. Pues así pasa. Pentecostés no es una palabra hebrea, pero viene de Pentecoste. Pentecoste es algo que ocurre 50 días después de algo. A los 50 días. ¿A los 50 días de qué? Bueno, esta fiesta comenzaba a celebrarse, amén, en la primicia. Recuerda que estuvimos hablando, honrando cuando el Señor resucitó por nosotros, amén. Se honraba ese día, la fiesta de las primicias, donde la primera cosecha se le ofrendaba al Señor, amén. Y el paralelo que habíamos visto bíblicamente, especialmente en la vida del Señor Jesús, y que no es casualidad que ese día fue que Él resucitó, amén, es que Él es la primera gavilla, Él es el primer fruto, pero los siguientes frutos son aquellos que vamos a hacer como Él, que vamos a resucitar para vida eterna, amén. Él fue el primero de muchos hermanos, el primogénito de entre los muertos, como le llama la palabra. Eso lo honramos ese día de resurrección, ese domingo de resurrección. Amén. Si contamos desde el sábado antes, día antes, somos 50 días, que son 7 semanas, más un día. Pues llegamos al día de hoy. ¿Okay? Por eso que se llama Pentecostés, porque hoy era que se cerraba la festividad de la fiesta de las cosechas, la primera cosecha siendo en aquel domingo, y honrando al Señor ahora de que el Señor le dio todo ese periodo de cosecha, casi 2 meses,
Pues el pueblo de Israel fue llamado a honrar al Señor con las fiestas de la cosecha, de las gavillas. Entonces, esa celebración se la mandaron a honrar siempre al pueblo de Israel, sin saber ellos que esto apuntaba a todas estas fiestas o celebraciones que se le impusieron al pueblo judío, apuntaban a Cristo Jesús. Es que toda la palabra del Señor apunta a Cristo Jesús. Así que, ya te recuerdas, ¿verdad? Los panes sin levadura, la Pascua, el primer día de las primicias, Pentecostés siendo esta fiesta que está como en el medio de las primeras tres y las últimas tres. Amén. En ese día fue que Dios cumplió la promesa de enviar su Espíritu Santo a la iglesia. Lo que estaba hablando el Señor Jesucristo precisamente aquí en el capítulo 16, diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Paráclitos, el Consolador, lo traes en Consolador, pues hay mejores formas, ¿verdad? Tu compañero, que envuelve tanto que con una sola palabra está bien difícil. El Espíritu Santo es la mejor traducción, pero obviamente no es lo que dice en griego. El Paráclitos, el que va a estar con ustedes cuando yo no esté. Si Él no va a poder venir a menos que yo me vaya, por eso que a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ese día de Pentecostés es que el Señor tuvo a bien enviar a su Espíritu Santo. Amén. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a reseñar ahora mismo allá en Hechos capítulo 2. Amén. Pero entonces, fíjense que es importante ese día de Pentecostés y ese día, ese evento que sucedió en ese Pentecostés, el año cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, 10 días después que Él ascendió a los cielos. Recuerda que la ascensión a los 40 días, 10 días después, estaban ellos unánimes juntos y el Señor cumplió la promesa que les había hecho. Amén. Ahora, más, si nos enfocáramos en los eventos de ese día, muchas personas se enfocan en eventos que ocurrieron ese día, pero como que no enfatizan tanto en lo que más importantemente sucedió ese día de Pentecostés. Si ustedes recuerdan, vamos a leerlo allí, Hechos capítulo 2. Es importante que nosotros veamos todo según el contexto de la Biblia. Vamos a Hechos 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No se nos puede olvidar. Estaban todos unánimes, todos en el mismo sentir, mismo pensar, y estaban juntos físicamente también. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Cuando Pedro entonces se puso en pie y dijo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio esto y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana.
dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. Amén. Y el 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y te conoce el resto de la historia, que se convirtieron ese día miles y miles de varones y señores. Esto es lo que sucedió ese día en específico. Lo más importante es que ese día le fue dado el Espíritu Santo a los creyentes. Ese día, en propia definición, fue que nació la iglesia. Porque la iglesia no solamente son los creyentes, amén, a quienes le fue dado la promesa del Espíritu Santo. Son aquellos que dentro de sí llevan la presencia de Dios mismo. Amén. Porque el Señor le da su Espíritu a aquellos que han creído y han nacido de nuevo. Así que las circunstancias que llevaron al comienzo de la iglesia, las fechas anteriores, pues son peculiares, dado a que en algún momento tenía que ser el día que el Señor enviara su Espíritu a la iglesia. Me explico. Hay personas que piensan que entonces uno cree primero y en un momento dado después es que recibe el Espíritu Santo, porque aquí pasó que estos creyentes recibieron el Espíritu Santo más tarde, pero vuelvo y digo, en algún momento tenía que venir a cumplirse la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu presuponía y requería que hubieran creyentes, por lo tanto, al principio tenían que haber creyentes sobre los cuales viniera el Espíritu Santo. Pero después de ello, no es así. Vemos el contexto de la Biblia, que nos explica que cuando uno se convierte en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a regenerarnos. ¿Okay? Y no es el tema de lo que vamos a hablar, pero simplemente para dar un contexto y explicar en un casito, porque muchas personas pretenden hacer con lo que ocurrió ese día una doctrina completa sin atender el resto de lo que dice la palabra del Señor. ¿Okay? Simplemente porque no solamente aplica aquí, sino aplica para cualquier cosa que nosotros vayamos a indagar en la palabra. Tenemos que ver el contexto entero de la Escritura. ¿Okay? Ahora, hay otra situación que dice, pues ese día es el día de hablar lengua. Y eso sucedió ese día aquí, hermano. Pero si usted se fija, esas lenguas no eran ni lenguas ininteligibles, no eran lenguas angélicas, mucho menos, ni eran lenguas que alguien no entendiera, eran idiomas. Ellos lo dicen claramente. Dice, estaban los partos, los medos, eran los caldeos, babilonios, elamitas, persas, oían hablar el farsi a unos jíbaros de Galilea, oían hablar el latín a unos jíbaros de Galilea. Recuérdense que son jíbaros de Galilea. Más adelante le dirían, ¿cómo es posible que estos, que no tienen educación y no tienen letras, agramatoi, idiotai, le dirían? Son personas que en inglés le dicen oaf. Oaf es como si fuera un atorrante, una persona que en realidad no conoce nada. O sea, dice, yo puedo esperar de todo el mundo que me tire un poquito de cultura, pero de los galileos, no, los galileos son demasiado ajibarados de por allá arriba. Y esos jíbaros le estaban hablando a ellos palabras finas, palabras correctas, y no solamente eso, sino hablándole el mensaje claro directamente del Señor para ese día. Ese es el verdadero milagro, ¿no? Ese milagro fue contextual a la parte más importante. La parte más importante no es que ellos hablaron lenguas, es que a ellos les fue dado la promesa del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu no se queda en hablar en idiomas cuando haga falta. Y yo no dudo, diferente a algunas personas, yo no dudo que hoy día el Señor siga haciendo lo mismo. Porque acuérdense que el propósito del Señor es que su palabra sea predicada. Pero también, por otro lado, sabes que reconozco que el Señor podría hacerlo y definitivamente estoy seguro lo hace en nuestros días. La acción del Espíritu obedece a una necesidad. En aquel tiempo,
Todo eso que estaban allí, el Señor quiso que fueran evangelizados, pero ¿quién sabía entre los discípulos y los apóstoles todos esos idiomas? O sea, no sabían ellos ni muy bien, vamos a decirlo así, van a saber los de los extranjeros. Sitios que nunca habían estado, sitios donde no se habían criado. Necesitó de un milagro de parte de Dios para ellos. Hoy en día, podemos argumentar, amén, que no hay tanta necesidad para esto. ¿Por qué? Porque hoy en día más todavía, la distribución y el conocimiento de los idiomas, ¿ven? Es algo mucho más proliferado, pero yo estoy seguro que hay necesidad también. Estoy completamente seguro que si el Señor le place a evangelizar a alguien, la persona no conoce el idioma, el Señor le puede dar el idioma, porque el Señor reparte dones, y vamos a enfocarnos en los dones cuando vayamos al estudio bíblico, amén, en esa porción, pues no es casualidad, ¿verdad? Vamos a estar hablando de dones, los dones son dados para ministrar a la iglesia. Estoy completamente seguro de ello. Lo aclaro porque hay algunos, ¿verdad?, profesan la fe que llamamos, por así describirla, para avanzar, bautista, que dicen que ya esos dones cesaron. Eso es un atrevimiento, porque el que cesa los dones o da los dones es el Señor, no son ellos, amén. Así que pretender poner palabra en la boca del Señor es una pedantería, lo que nosotros no vamos a hacer. Ahora, que quizás podemos decir, quizás no hagan tanta falta, pero acuérdense, ese tampoco era el enfoque principal de ese día. Eso fue lo que el Señor le plació hacer ese día. Empezó a estrenando el Espíritu Santo, la iglesia ministró a todos aquellos que necesitaban ser ministrados en su idioma, pero también les dio la valentía para ellos poder predicar la palabra del Señor. Aquellas personas que eran hombres sin letras y del vulgo, pues a ellos les dio el poder, ¿verdad?, el arrojo para predicar la palabra. Amén. Ahora, si entonces volvemos a Juan para ir sobre qué hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, amén. Vamos a estar hablando de ello en varias partes, ¿verdad? Cuando vayamos al estudio bíblico más adelante esta mañana, pues nos vamos a enfocar en los dones, en los regalos que Dios da a los creyentes. Y vamos a ver para qué nos da. Porque el tema de hoy por la mañana es servir. La iglesia auténtica se sirve mutuamente en Cristo Jesús. Amén. Volviendo a Juan 16. El Señor les argumenta a ellos. Yo les dije a ustedes que yo me iba a ir a regresar al Padre. ¿Okay? Y lo dije para que cuando llegara la hora, ustedes recordaran lo que yo les había dicho, lo que nos dice el verso 4. ¿Ok? Y así que el argumento que él les dice es, y ahora que me voy, me extraño que ninguno de ustedes me preguntan, ¿a dónde vas? Si nos dice, ¿verdad? Sí le habían preguntado, porque en el capítulo 14, precisamente, en esta porción que todos conocemos, cuando él le dice, ustedes saben a dónde voy, es el verso 4, capítulo 14, y ustedes saben el camino, y hay que tomarle preguntas. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a poder saber el camino? Amén. A lo que el Señor le contesta, yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora, no es que ellos no lo habían preguntado, es que lo que estaba dominando el pensamiento de ellos era, ¿y ahora qué nos va a pasar a nosotros? Ellos estaban más bien pensando en ellos. ¿Y ahora qué? Se supone que nosotros habíamos pensado, ¿verdad?, aunque Él nos dijo que iba a ir al Padre en algún momento, porque yo voy al Padre, se lo mencionó varias veces anterior. Ellos como que no habían internalizado esto. Cuando ahora les afirma esto en el corazón, entonces ellos no le preguntan a dónde vas, ellos están más bien pensando, ¿y ahora qué? Como que ahora nos estamos dando cuenta que el Señor no iba a estar todo el tiempo con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin el Señor? O sea, nosotros en nuestra fe, bien al principio, aún sin saberlo todo, nosotros dejamos todo para servir al Señor. Y ahora el Señor dice que se vaya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Okay? Por eso era que ellos estaban más bien dándole vuelta a estas cosas en la mente. Dice, yo lo que veo es que estas cosas que yo les he dicho, que yo me voy, lo que les ha dado es tristeza, y se ha llenado la tristeza
vuestro corazón. O sea, porque el Señor se iba a ir. Acuérdense, vuelvo y digo, esto era porque estos eventos tenían que suceder una vez primero, porque el Señor había venido, el Señor se tenía que ir y tenía que venir el Espíritu Santo, lo cual vimos allá en el capítulo 2 de los Hechos, en unos momentos. Pero la preocupación que tenían ellos es misma. Y merece que meditemos en eso un poquitito de tiempo también, ¿verdad? La palabra dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Ese era el sentir que estaba en el corazón de ellos. No porque vayamos a decir, pero mira, que le falta a esta gente, le falta fe y le falta cuánta cosa. No podemos juzgar sobre ellos porque nosotros no estábamos en ese contexto, esa situación. Pero imagínense que hubiera estado usted 3 años y medio con el Señor, caminando con el Señor, durmiendo donde el Señor dormía, comiendo lo mismo que el Señor comía, pasando todas esas situaciones con ellos, habiéndose visto, ¿verdad?, sus prodigios y milagros y habiendo constatado, amén, que Él era el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente, que había venido para salvar lo que se había perdido. Y ahora Él se iba, se despedía de ellos físicamente, y ahí vendría agolpadamente todos estos pensamientos y dice, pero Él dijo que va al Padre y que Él va a preparar lugar para nosotros y que nos va a venir a buscar para que donde Él está nosotros estemos con Él también. Eso está muy bien, pero ahí entre medio y entre ahora y al final, cuando estemos allá con Él en la eternidad, ¿qué va a pasar? Pues aquí es que viene el contexto de lo que Él le explica en esta porción, ¿verdad? Por eso es que le dice, en lugar de ustedes estar tristes porque yo me voy, deberían estar contentos, gozosos. Y ellos dirían, pero ¿por qué tendríamos que estar gozosos? Y Él le dice que a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy a cumplir la promesa de que yo siempre voy a estar con ustedes. Entonces, literalmente son las palabras textuales que le dice aquí, según nos relata Juan. Pero esto estaba incluido en todo este razonamiento. Yo me voy, pero voy a estar siempre con ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú te vas y vas a estar siempre con nosotros? Acuérdense que nosotros hoy día tenemos la gran bendición que podemos entender cosas, aunque usted se cante supremamente ignorante de lo que dice la palabra en muchas cosas, pero usted puede comprender cosas, ¿amén? ¿Cómo el Señor puede estar en la eternidad allá, esperándole, y puede estar aquí con usted? Puede ser, pues claro, porque nos dio su Espíritu Santo. Sí, está bien, pero eso lo tenemos nosotros ahora, pues ya lo comprendemos, amén. Pero esto aún no había sucedido en esta parte de la historia bíblica que estamos viendo aquí. ¿Cómo podríamos esperar que ellos dijeran, sí, Él, tiene que haber una forma, que Él no esté aquí, pero sí esté aquí? Pues sí, había una forma, pero no lo iban a poder entender, a menos que Él lo explicara, y no lo iban a comprender completamente, a menos que llegara el día que acabamos de leer en el capítulo 2 de los Hechos, lo cual estaba todavía en el futuro, quizás, no sé, quizás 7, 8 semanas en el futuro de esto que estamos viendo aquí, de esta porción en Juan 16. Dice, si yo no me fuera, el Consolador, el Parácletos, no vendría a vosotros. Pero si yo me fuera, se los voy a enviar. Amén. Se los voy a enviar. Eso también nos da la noción de que Él se va y después lo envía. Y por eso es que Él se va y después lo envía. Se va a los 40 días después de haber resucitado y a los 50 que llega. Amén, el Espíritu Santo. Hubo 10 días de diferencia. Hay personas que le buscan 15 patas y media a los detalles. ¿Por qué son 10 días y no fueron 12? ¿O fueron 8? ¿O fueron 9? No vamos a ir a ese detalle ahora. La parte importante es que Él se fue y, como Él dijo aquí, cumplió su promesa y envió su Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Pero la parte súper importante es que Él describe aquí la obra del Espíritu Santo. Muchas personas buscan la totalidad de la obra del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos. Eso es simplemente una fotografía de lo que el Señor hace a través del Espíritu Santo. Para la obra completa del Espíritu Santo tiene usted que referirse a la vida de la iglesia, tiene usted que referirse a la vida de los creyentes, a la vida suya vivida en el Señor. Tiene que referirse a lo que el Señor especificó acerca de lo que era la obra del Espíritu Santo. O sea, no podemos circunscribirnos a los eventos que tomaron lugar ese día de Pentecostés en
ese año que el Señor murió y resucitó por nosotros. Dice, cuando Él venga, dice el verso 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantes. Vamos a ir brevemente sobre ellas para comprenderlas, ¿ok? Bien importante. Recuerden que habíamos estado hablando en esta serie, ¿verdad?, que llamamos definiciones. No habíamos estado hablando de estas cosas. Pecado, sabemos que literalmente, o sea, como dice el idioma, es fallar al blanco. Pero fallar al blanco no le da si no lo internalizamos, no le da el sentido catastrófico y súper serio que tiene el pecado. El pecado fue el que nos condenaba. El pecado fue el que tuvo que pagar Cristo con su muerte y la cruz derramando su sangre. El pecado es serio, tan serio como entre vida y muerte. La diferencia entre vida y muerte la establece el pecado. El alma que pecare, esa morirá. En griego, hamartia. ¿Okay? La consecuencia cuando hablamos del pecado siempre se trasciende en la palabra, ya en el contexto o cerca del contexto, la consecuencia del pecado. Nunca se habla del pecado sin explicar qué es lo que cuesta el pecado. ¿Amén? Por eso dice que va a convencer al mundo de pecado. Pero también otra palabra dice, va a convencer al mundo de justicia. ¿Okay? Justicia como tal. La palabra justicia, más bien, nosotros, ¿verdad?, en español hablamos de departamento de justicia. Entonces, la palabra literalmente debería ser traducida rectitud. Departamento de rectitud. Usted dice, espera. Hagamos una rebajita. ¿Por qué hagamos una rebajita? Porque cuando usted le dice el departamento de rectitud, y como yo me aseguro que todo lo que está sucediendo allí es rectitud, pues no, sabemos que no. Sabemos que no es todo rectitud, porque estamos hablando de la justicia de este mundo. Pero aquí estamos hablando de la justicia de Dios, completamente diferente. Amén. Así que la justicia es la rectitud, es las cosas correctas, las obras correctas. El Señor dijo, si vuestra justicia, le dijo a sus discípulos, no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces dicen, pero espera, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la que testimonia? Martín, estuvimos hablando el domingo pasado. ¿Cuáles son las obras que demuestran o que exhiben los escribas y fariseos para ellos reclamar que son siervos de Dios? Entonces allí veían todo lo que hacían, lo que enseñaban, lo que era, la forma que se vestían, que ayunaban, y era como si se fueran a entregar el alma ese día. O sea, todas esas cosas en su corazón eran señales externas de lo que estaba dentro de sus vidas, ¿verdad? Y el Señor les decía, ustedes piensan que los escribas y fariseos son los héroes religiosos, los héroes que reflejan cómo debemos obedecer a Jehová. Pero digo, si ustedes hacen igual que ellos, no podréis entrar en la eternidad. Entonces, pues ellos estarían, no es posible, sí. No creo que haya un israelita que no quisiera hacer, en su juicio cabal, no quisiera hacer como estos ejemplos vivientes que vemos con nosotros. Y ahí que viene, la palabra justicia, ¿okay?, es la vida, los frutos que dan. ¿Okay? Frutos que a simple vista se veían como imitables, pero sabemos, como nos dice el Señor Jesús, que no lo eran, pero eran hechos en su mayoría en hipocresía. Más adelante nos da el ejemplo de aquel fariseo que decía, Señor, ¿verdad?, yo estoy aquí, yo soy de las columnas farisaicas aquí en esta comunidad. Yo no soy como este ratón que está acostado en esta esquina, tirado allí, ¿okay?, que es publicano, que es un traidor a la patria, que se atreve a cobrarle dinero y cobrarle dinero además a tus hijos. Este es un despreciable, que yo no sé por qué está vivo todavía, pero eso arreglará tu cuenta con él. Si tuviéramos parafraseando lo que podría estar en la mente de este caballero. O sea, aludiendo a que la justicia era la que él llevaba. O sea, él podía hablar de él, pero él no podía hablar de la obra que Dios había hecho en él, si había hecho alguna. Sin embargo, el otro que estaba humillado, su justicia. ¿Ven? Él se despojó de todo y yo no tengo ninguna justicia, no tengo nada que presentar delante del Señor, solamente cosas malas, las cuales el Señor tiene que redimir. Y así fue delante del Señor, con la actitud correcta. Por eso él le decía así, su
justicia no espera mí. Pero en los fariseos no hay nada que buscar. Esa es la palabra justicia, ¿okay? Y caiosina. La otra palabra importante que hay ahí, juicio, crisis. Es que viene la palabra en español, crisis. ¿Okay? Justicia, el juicio es un dictamen legal. Es cuando se dice, esta es la sentencia. ¿Okay? Es tener la autoridad para juzgar, podría decir. Es, otro contexto, condenación. En otro contexto podría ser castigo. O sea, hay diferentes formas para traducir crisis en español según el contexto. Así que vendría el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? La obra principal. Dice, cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado. Porque tenemos que enfocarnos en lo que hace el Espíritu en el mundo, para la misión del Espíritu en el mundo, y el Espíritu vive en nosotros, por lo cual nosotros, amén, estamos absorbidos dentro de esta función del Espíritu Santo. No vamos a hacer la obra de convencimiento espiritual que solamente Él puede hacer, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos representantes, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Pero la obra poderosa no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos portavoces, pero participamos de esta obra. Así que más adelante, cuando estemos en el estudio de la palabra, más adelante, les vamos a tocar el punto de una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, enmarcada en los dones que el Espíritu da. Pero aquí el Señor quiso enfocarse en la obra que el Espíritu está llamada a hacer en el mundo. Y todo es una continuación de la obra que el Señor estaba haciendo. Amén. Porque Dios, siendo uno, no iba a venir el Espíritu Santo ahora a hacer algo diferente a lo que ya el Señor Jesús había comenzado a hacer. Y pues hay muchas personas que buscan buscarle una discontinuidad aquí. No la hay. En realidad es lo que el Señor Jesús había estado haciendo estos 3 años que efectuó en su ministerio aquí en este mundo. Por eso dice, va a convencer al mundo de pecado, dice en el verso 9. Va a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en mí. El mundo lo hace y usted antes de Cristo usted pecaba como usted le daba la gana. Si yo le digo, escríbame en un papel todos los tipos de pecados que usted cometía, no cagaba. Pero aquí habla de un pecado específico, el pecado de no creer en Cristo. Ese es el pecado que no tiene solución. Todos los otros en Cristo tienen solución, pero el pecado de no creer en Cristo, no se puede hacer nada contra ese. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no cree en Cristo y se salva a través de Cristo, cualquier otro pecado es irrelevante, porque está condenado ya. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice Juan capítulo 3. Dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. El argumento que Cristo Jesús le ofrece a Nicodemo. Por eso es que no vienen a la luz. Pero la realidad es que el que no ha creído ya está condenado, o sea, ya está ajusticiado, ya ha pasado por esa crisis, ese juicio de Dios. ¿Se puede revertir? Se puede revertir. Amén. Por eso es que vino el Espíritu Santo a convencer de pecado. Él viene para que las personas se convenzan del pecado esencial y principal que hay en sus vidas, es que no han creído en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo se especializa en que esto quede bien claro en las personas. ¿Saben que hoy en día el diablo se ha puesto a tratar de empañar eso? ¿Qué es creer en Cristo? Al diablo no le importa eso. Y por ahí todos los que andan, ¿verdad?, en congregaciones cristianas, se especializan en eso. Pues no, nadie predica acerca de Cristo Salvador. Nadie predica acerca del hombre pecador. Nadie predica acerca de que Cristo tuvo que ser ultrajado en la cruz, derramando su sangre preciosa por nosotros, porque éramos todos unos ratones arrastrados. Y no había forma de salvarnos. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es una cosa inaudita hoy. Y no le digo, si usted hace un muestreo, y no lo haga muestreo para perder tiempo con eso, en lugar de estar haciendo un muestreo para ver
predicaciones de otras cosas por ahí, mejor dedique ese tiempo ahora. Bueno, usted lo sabe, nosotros lo hemos visto. Inclusive, no solamente lo hemos visto, lo hemos vivido. Hemos estado en lugares donde, gloria a Dios, que Dios nos sacó de allí. Todo eso se tornara en lugares de entretenimiento público. ¿Okay? Un Boys and Girls Club, donde no se predica la palabra del Señor. O sea, si no le damos lugar, si no se le da lugar en lugares como ellos, a que el Espíritu Santo convenza de pecado, que es la principal bendición que es derivada por todo el mundo. Darse cuenta que nosotros, por más chévere que éramos, por más buena gente, porque nos criaron bien pulcramente, porque éramos tremendas personas, que todo el mundo nos encuentra bueno, y si no has creído en Cristo, se acabó el evento. Toda tu justicia ya es juzgada por tu pecado de no haber creído en Cristo. ¿Va viendo cómo funciona todo? Pecado, justicia y juicio. Por eso fue que la obra del Espíritu Santo era precisamente esa. El Espíritu Santo no viene a contorsionar a la gente. El Espíritu Santo viene a convencer a la gente de lo que es necesario. Porque si tú te contorsionas, pero no has sido salvo por Cristo, pues en el infierno te contorsionarás más todavía. Por las razones incorrectas también. Hay que creerle a Cristo Jesús aquí. Esa es la parte importante. Por eso es que el demonio se ha dado a esa tarea, a confundir, a la gente enfocarse en teología, a usar la lógica, extrapolaciones teológicas, todas esas sandeces que van fuera de lo que dice la palabra del Señor. Va a convencer al mundo. La primera obra del Espíritu es decir, ¿has creído en Cristo o no has creído en Cristo? Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Y la hace por su poder y su misericordia, pero para eso estamos, miren, nosotros, a quienes ha sido dado el Espíritu. Amén. Esa es nuestra primera punto de conversación con todo el mundo. Por eso es que puede caer pesado. Y vas a caer pesado, seguramente. Va a convencer al mundo de justicia. Recuerda que tú dices de justicia, de rectitud. Dice, de justicia, porque yo vi al Padre y no me veréis más. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Qué hicieron con Cristo Jesús? Le despreciaron, lo ultrajaron. ¿Amén? Personas que no querían relacionarse con Él. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. A eso se refiere. Los suyos que decían tener toda justicia perfecta, que se categorizaban como si alguien vive de acuerdo a Jehová, somos nosotros. Y dentro de los que sirven a Jehová hay otro grupo élite que son los fariseos, que son los que en su forma de ser, su razón de ser, se habían dado a decir, esta forma súper precisa que nosotros vamos a vivir para darle gloria a Dios. Y ahí están todas las partes externas y demás. ¿Okay? Esos mismos que decían ser los estandartes de Jehová fueron los mismos, amén, que obraron injustamente contra el justo de Jehová. Por eso es que el Espíritu Santo va a venir a convencer, amén, a aquellos que obran injustamente. Mire, comenzó a hacerlo ese mismo día. Mire, vaya hecho este video. Sepa, pues ciertísimamente, dice el verso 236, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ahí está convenciendo del pecado, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha puesto como el verdadero justo entre los injustos que son ustedes. Este es el contexto. Al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir es como cuando traspasan a uno de un lado a otro, como un bacalao, como decimos nosotros. Lo pasaron como un bacalao. Así se sintieron ellos, que le habían metido un espadazo por el corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, hay esperanza para nosotros, se puede, hay corrección, o esto ya es definitivo, hay algo que podamos hacer. Y él les dice, arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero fíjate, arrepentidos primero, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Así que Él les convence a ellos que su justicia, el Espíritu Santo, obrando a través de Pedro, y porque estaba Pedro, pero estaban todos los otros ahí. O sea, Pedro estaba hablando en hebreo, porque le estaba hablando varones hermanos. ¿Y los otros qué hacían? Los otros estaban traduciendo en vivo. ¿Se acuerdan cuando Esdras le leyó la ley al pueblo? Allá en el regreso de Babilonia. Decía, estaba Esdras leyendo, pero estaban los otros escribas que repetían lo que Esdras decía y se lo repetían a la multitud. Y si la multitud lloraba así, al oír la ley de Jehová, este era el Espíritu Santo obrando en ellos también ese día, de manera extraordinaria en ese día. Pero lo mismo estaba pasando aquí. Allá estaría Juan hablando en persa. ¿Por qué no? Si se estaba hablando persa, Juan hablando persa, el primero que no entendía lo que estaba diciendo era él, porque no entendía persa. Pero los persas, los elamitas, los que estaban allí, entendían lo que estaba diciendo Pedro en hebreo. Ese fue el milagro gigantesco, multitudinario que sucedió en ese día. Pero sacando todos los idiomas y escarbando a la parte esencial, es que el Espíritu Santo los convenció a ellos del pecado y de su falta de justicia. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que mismo dijo Cristo. Y va a suceder en el capítulo 16 de Juan. Dice, yo voy al Padre, y es en causa de la injusticia del mundo. Usted no se da cuenta que ya Dios tenía un plan con Cristo y con su Espíritu y con nosotros. Pero el hecho de que Juan, capítulo 1, dice, vino a los suyos no le recibieron. El Señor sabía que no le iban a recibir. Pero el Señor esperaba que le recibieran. Pero él sabía que no le iban a recibir. Si le recibieran, entonces la historia sería diferente. Amén. La historia sería por completo diferente. Inclusive, si el hombre hubiera sido puesto en el Edén y no hubiera pecado, la historia hubiera sido completamente diferente también. Pero el pecado lo ha cambiado todo. Por eso que ha hecho falta esta forma de Dios trabajar con nosotros. Amén. Así que esa justicia o la injusticia del mundo fue la que hizo que Cristo fuera muerto, lo cual estaba en el plan de Dios. Resucitado, estaba en el plan de Dios. Para vencer la muerte, para poder redimir, amén, mediante la fe a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Eso iba a suceder así, pero no despinta que por eso fue que Cristo murió y resucitó, y por eso es que Él tuvo que volver al Padre. Para entonces, todos aquellos que no habían creído, se habían enajenado del Señor, fue dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Hasta que Cristo venga por vez segunda. Eso fue lo que Pedro dijo en su mensaje ese día también. Dice, Joel dijo esto, que iba a derramar su Espíritu Jehová sobre toda carne, antes de que se oscurezcan la luna y las estrellas y el sol. Eso no ha ocurrido todavía. Lo más que se ha oscurecido aquí es con el eclipse. Y cuando viene una nube de polvo del Sahara, esa bien intensa. Eso no es nada comparado con estas señales gigantescas que van a suceder, que nos han sido predichas ya por los profetas, y de hecho predichas también en el Apocalipsis de Juan. Todo eso va a suceder. Pero Pedro lo puso todo ahí, y el que lo lee de momento dice, espérate, pero ¿cuándo va a suceder esto? Pues va a suceder cuando suceda. Pues si no ha sucedido, es que estamos en ese periodo de los últimos días, de los últimos tiempos. Por eso que la gente se confunde, porque la gente mide días en 3 semanas, o en 20 días, o en 7, o en 2, o en 4. Eso no son días. El Señor mide las cosas de forma diferente. Él mide las formas según su misericordia. Cuando Cristo vaya a venir, es que digo, bueno, aquí duró mi misericordia. Y ahora para. Pero mientras tanto, Él está extendiendo su misericordia para que todos procedan a arrepentirse bajo la obra de su Espíritu, convenciendo de pecado, de justicia, y tercero, ahora para resumir, de juicio. ¿Qué juicio? Es que todas las cosas tienen que pasar por una evaluación final.
Hay un juicio final. Todo el mundo tiene que ir a darle cara al Señor. Todos. Los cristianos también, pero en circunstancias diferentes. Estuvimos explicando precisamente ahora esta semana, ¿verdad? Estuvimos hablando el martes pasado y el tema surgió de a dónde es que vamos a ir a darle cara al Señor. Pues sí, los creyentes van a ir al tribunal de Cristo, porque ya su salvación ha sido comprada por Cristo. Ahí no se evalúa si son eternos con Cristo o no. Ahí se evalúan sus obras. Ahí se evalúa su justicia. Literalmente, es un juicio de la justicia nuestra. Amén, según la forma que la palabra de Dios describe justicia. Ahora, hay otro juicio en la segunda resurrección, donde todos los que van a dar cara ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el nombre del Hijo de Dios. Ellos van simplemente a la otra aplicación de la palabra juicio. Van a la lectura de sentencia. Allá no hay careo, ni hay fiscales, ni hay para atrás y para adelante, ni circunstancias atenuantes, nada de esas puras tonterías de aquí del mundo. Allá a darle cara al Señor, el juez justo. Estamos hablando de eso el martes pasado. Es Dios justo. Claro, el mundo diría, pero ¿cómo va a ser justo? Si es como dicen algunos cristianos, el Señor se va a pasar por la piedra a un montón de gente que son buenas. Sí, buenas. ¿Cuáles son la gente buena? Que nosotros somos bien, ¿verdad? Somos bien toalleros con estas cosas. Queremos siempre darle el beneficio de la duda a la gente. El Señor no le da el beneficio de la duda, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Por eso es que estas cosas son serias, hermano. El diablo se ha puesto a tratar de dar a entender que lo del evangelio es un buen entretenimiento, algo nice para tener, algo chévere que tú añades como un frotecito, un cupcake. Lo que vaya bien, chévere en tu vida. Entonces que hay gente que dice, si te funciona, ¿por qué te digo? No te funciona. Y el otro corito aquel sándico que decía, si todo te falla, y todo te pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. ¿Qué es eso? Eso no es tontería. Si hace eso no me pegó, voy a tratar a Cristo ahora, porque que puras sandeces son esas. El Espíritu Santo no hace esa obra, hermano. Cuando alguien le hace caso a la palabra del Espíritu Santo ministrada, cae uno de cara al piso tirado. Dándose cuenta y digo, ¿me podré salvar? Me he dado cuenta de lo arrastrado pecador que soy a la obra del Espíritu Santo. De cómo yo decía que yo amaba al Señor y no amaba nada. Y ahora estoy de cara al juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Algunos más modernos le llamarían shock therapy. Terapia de shock. A ver, tiene otro contexto, ¿verdad? La terapia de shock, los hablan de ese. Mira, muchacho, no hace caso. Meter una granatada abajo así y una de así abajo. A ver si. Y después le compro una collera, después que le metas esas dos granadas, a ver si ese muchacho coge vergüenza. Y así hacían otros tratamientos. El water treatment, decían, para personas que no acababan de hijos de esos contumaces, que no ven, lo metían en un cubo ahí, vas a coger vergüenza. Suena como medio estrésico, ¿verdad? Medio, uy, qué crueldad. Pero una obra análoga a ella es la que hace el Espíritu Santo, convenciendo a cada uno de la realidad, yendo a través de todo engaño y de toda percepción mundana, liviana que puedas tener. Y por eso que dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, penetra hasta el tuétano, o sea, hasta lo profundo del alma. Te dice, eres pecador. Y solamente Cristo puede salvarte. Esa es la mejor noción que cada persona podría tener. Esa es la obra del Espíritu Santo, el cual vive dentro de nosotros. Amén. Por eso que cuando yo les he dicho, la obra del Espíritu no son contorsiones, hermano, eso son liviandades, eso son las pinturitas, importante. ¿Sí?
Y de hecho tampoco estoy diciendo que sea la obra del Espíritu la construcción, estoy seguro que no. Pero posiblemente habrá algunos que oirán y dirán que sí. Pero bíblicamente no, esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es aquí. Para eso es que nos fue dado el Espíritu. ¿Qué era lo que estaba haciendo Cristo Jesús? Convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio. La obra es que el Espíritu es la continuación. Y nosotros somos parte de esa obra. Bendito sea el Señor. Para eso fue que vino el Espíritu Santo. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, hermano querido. Y por eso, en adición a ello, el verso 13, en esa parte nos vamos a dedicar mucho, por razones obvias. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Amén? Usted quiere andar en el camino recto, puro y santo, tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le va a llevar a la palabra de Dios. Amén. Para que usted pueda vivir de manera santa. Dice, Él no va a hablar, el Espíritu no va a hablar por su propia cuenta, porque Él va a hablar todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me va a glorificar porque va a tomar de lo mío y se lo va a pensar. Esa es la forma cuando el Señor les decía, vendré a vosotros, yo no os dejaré solos. ¿Okay? Y el Espíritu Santo es Cristo hablando. Amén. A los creyentes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Si Cristo convencía de pecado, justicia y juicio, esa es la misma obra que está haciendo el Espíritu Santo hoy. Dice, esas cosas que el Padre me dio, las cosas que ya yo he contado, algunas de ellas, otras no las podréis sobrellevar, le digo hoy. Pero cuando venga el Espíritu Santo, amén. Déjame ver dónde estaba la tristeza, está en su corazón, ¿ok? Y dice, el verso 12 dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, yo les he hablado acerca de la parte de la verdad, pero toda la verdad vendrá a través del Espíritu Santo. O sea, es la obra gigante del Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu Santo, el creyente sin el Espíritu Santo no podría funcionar, por eso es que es dado. ¿Ven? Cuando usted viene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo le es dado para él. ¿Ven? Así que resumiendo, ¿no? Si yo le preguntara a usted, ¿es usted pentecostal? Pues claro que sí. ¿Es usted testigo de Jehová? Pues claro que sí. Testigo de Jehová somos. ¿Es usted de los santos de los últimos días? También santo de los últimos días. Para que usted vea cuán mal usado por otros están estos términos. Amén. ¿Es usted de los que enfatizan la santidad? Pues sí, claro que sí también. Sí, todo eso. Porque para eso fue que vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Ahora, la verdadera noción del pentecostal, si lo que quiere inferir con ello es que usted permite que la obra completa del Espíritu Santo esté en su vida, amén. Pues yo soy pentecostal. Amén. Y a orgullo lo llevo, así se llama. Pero pentecostal de verdad. Podemos decir, ¿es usted espiritual? Sí, claro que sí. Amén. Yo sé que el diablo hoy ha confundido. ¿Es usted espiritualista? Eso es otra cosa. Suena bastante parecido, ¿verdad? Como Cristo y Cristo, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Pues usted es espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en usted. Amén. Esto es así. Así que vamos a honrar al Señor, amén, por lo que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor. Nos ha dado su Espíritu para que nosotros continuemos la obra que Él empezó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando usted haga ahí, como cantamos Roca de la Eternidad,
al instante de expirar. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Hasta ese tiempo te está predicando el Cristo Jesús, obrando en el Espíritu Santo, convenciendo pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y ese día cuando usted vaya a partir de la eternidad, su pecado ha sido perdonado por Cristo. Su justicia, el Señor ha esperado que sea hecha en justicia para que pueda pasar por el tribunal de Cristo exitosamente. Y tercero, juicio, al cual usted no va a ser sujetado, porque ya Cristo pagó su deuda. Entonces, amén. Vamos a estar de pie, hermanito querido. El Señor es bueno, hermano. Así que vamos a orar como buenos pentecostales hoy en día, en nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por darnos esta bendición gigante de estar en tu casa con tu palabra santa, con tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, por ella, porque nos guía definitivamente, lo vemos, constatamos a cada momento a toda verdad. Por eso, Señor, te damos gracias. Te pedimos así mismo, Señor, que de manera digna, sometida a ti, andando en santidad, guiados por tu Espíritu, hagamos precisamente la obra de tu Espíritu, seamos partícipes de la obra de tu Espíritu Santo, en su convencer de pecado, de justicia y juicio al mundo, Padre, hasta que tú vengas, como lo has prometido. Bendice, Señor, a tu iglesia y que podamos así mismo, Señor, andar en tu camino, andar en tu agrado, mi Señor Jesús, haciendo las cosas que son agradables delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ello a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esa bendición. Esto, Señor, lo presentamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermanito querido. Gloria a Dios, hermanos.